Ya. Bueno, voy a comenzar con la clase que estaba en deuda. La idea es estudiar hoy día inecuaciones y vamos a definir lo que es el valor absoluto para ya terminar ya ese tema. En inecuaciones les recuerdo que ya vimos inecuaciones lineales, inecuaciones de segundo grado, y lo que resta ahora es trabajar en valor absoluto. Entonces, para eso vamos a ver un par de propiedades, vamos a ver la definición de valor absoluto, me imagino, espero que no sea algo nuevo, ¿no? Es una definición bastante estándar y yo creo que la mayoría ya tiene afinidad con esto. Entonces, desigualdades con valor absoluto, me dan varias propiedades, pero antes de revisar estas propiedades me gustaría ver la definición. Entonces, la definición de qué cosa es el valor absoluto. Entonces, vamos a transmitir acá. Ok, ahí debería verse la pizarra. Voy a transmitir de nuevo. Entonces, valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, digamos, es una función que siempre el número positivo lo deja positivo, el 0 lo deja 0, y el número 0, o sea, el número negativo lo transforma a positivo. Básicamente el valor absoluto, sea x, un número real, cualquiera, se define el valor absoluto como la distancia desde ese número x hasta el 0. Entonces esto generalmente se denota como, digamos, decir, dos barras horizontales, perdón, dos barras verticales, y eso se lee de comillas, valor absoluto de x. Entonces eso es lo que nosotros vamos a entender como el valor absoluto de x. Es la distancia que hay desde x hasta el 0. Entonces, como es una distancia, eso siempre va a ser un número real positivo. Entonces, ejemplo de esto, voy a colocar mi recta real aquí, ¿ya? Ubico el 0 y quiero, por ejemplo, conocer el valor absoluto de 5. Entonces, en esta recta real yo tengo que ubicar el 5 y el valor absoluto de 5 es esta distancia, ¿sí? Y esa distancia es exactamente el número 5, ¿sí? El valor absoluto, por ejemplo, de menos 2, el valor absoluto de menos 2 sería ubicar el menos 2 en la recta real, digamos menos 2 por ahí, y el valor absoluto de menos 2 va a ser la distancia de ese número hacia el 0. Y si se dan cuenta, esa distancia es 2. Ahí cambia el signo, entonces eso de ahí es 2. Entonces, en resumen, lo que hace el valor absoluto es simplemente darme el número en positivo de lo que yo tengo dentro, como, digamos, como una generalidad. Entonces, observación, digamos, el valor absoluto es un número positivo, es un número positivo que corresponde al número dentro de las barras que acabamos de escribir, de las barras. ¿Sí? Está entre comillas porque se entiende que estas barras son ese número, esas barras de ahí. Entonces, lo interesante de esto es que es fácil calcular el valor absoluto de un número, pero nosotros no vamos a trabajar con números, sino que vamos a trabajar con expresión algebraica. Entonces, ¿qué significa el valor absoluto de una expresión algebraica? Entonces, por ejemplo, valor absoluto de expresión algebraica.
Y esto es súper importante porque si esto lo entienden bien no van a tener ningún problema en resolver los ejercicios de valor absoluto, en general son los que causan más errores ya en esta parte de resolver inecuaciones. Entonces, valor absoluto de expresión algebraica, la pregunta que nos debemos hacer, y esto lo voy a hacer mediante un ejemplo, y vamos a estudiar la expresión algebraica x más 1. A mí me interesa esta expresión algebraica. Entonces, lo que yo necesito saber, yo quiero saber cuándo esto es positivo. Porque cuando es positivo, el valor absoluto no le va a hacer nada. Si se dan cuenta, aquí el 5, valor absoluto de 5 es el mismo número, no le hace nada, porque el número ya es positivo. Entonces, cuando yo tengo valor absoluto, por ejemplo, yo quiero estudiar valor absoluto de x más 1, lo que yo tengo que estudiar es esta expresión de adentro y saber cuándo esa expresión es positiva. Porque cuando es positiva, es simplemente eliminar las barras, ¿no? Entonces, x más 1 es mayor o igual que 0, es una desigualdad. Y esa desigualdad es sencilla de resolver. Sumamos en ambos lados menos 1, y esto me quiere x mayor o igual que menos 1. Entonces el valor absoluto de x más 1 siempre va a ser x más 1 cuando el x es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Esto quiere decir que el valor absoluto de x más 1 siempre va a ser lo de adentro cuando x es mayor que menos 1. Entonces eso va a ser simplemente x más 1. Cuando x es mayor o igual que menos 1. Pero aquí estamos considerando unos casos nomás, ¿sí? Entonces, este valor absoluto tiene ese comportamiento. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero para saber cuándo es negativo. Entonces, este es el primer paso. Entonces, esta expresión es positiva, el valor absoluto no le hace nada. Pero si es negativa, el valor absoluto le cambia el signo. Si se dan cuenta que yo tenía menos 2, y cuando es negativo lo de adentro, el valor absoluto le cambia el signo a positivo, pero sigue siendo el mismo número. El mismo número, salvo ese signo. Entonces me pregunto cuándo x más 1 es menor que 0. ¿Ya? Y resolver va a ser casi lo mismo de arriba. Voy a sumar por menos 1, me queda que x menor que menos 1. La expresión esta va a ser negativa. Entonces, ¿qué significa que sea negativa? Que el número que está ahí adentro va a ser negativo. Sin embargo, el valor absoluto me lo tiene que transformar en positivo. Cuando yo tengo un número negativo y lo quiero transformar a positivo, la forma usual es multiplicar por menos 1. Si yo multiplico, por ejemplo, el menos 2 lo multiplico por menos 1, obtengo el 2 positivo. Lo mismo ahora con este número x más 1. Entonces, el valor absoluto de x más 1, va a ser igual a un menos multiplicado por todo lo de adentro, que sería x más 1, y esto cuando para x menor que menos 1. Entonces el valor absoluto tiene ese comportamiento. En este caso, x más 1, yo lo dejo igual cuando el x es mayor o igual que menos 1, y le antepongo un menos cuando el x es menor o igual que 1. Entonces, esto me ayuda a el valor absoluto transformar en una expresión algebraica que yo sí puedo trabajar. Por ejemplo, no tiene sentido valor absoluto de x más 1 más 2x menos 3. Yo no sé qué cosa es eso, ¿sí? Para poder resolver inecuaciones o hacer cosas de ese estilo. Sino que lo que yo tengo que hacer es separar el ejercicio en varias partes, y la forma de hacer esa separación es precisamente hacer este estudio, ¿sí? Entonces, si yo hago un estudio de esa manera, yo puedo trabajar el valor absoluto para poder, digamos, resolver inecuaciones utilizando lo que ya sabíamos previamente. Entonces, esto cuando tenemos inecuaciones lineales. Inecuaciones de segundo grado es más o menos parecido, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver cuándo la ecuación cuadrática es mayor que el número, resuelvo y escribo el valor absoluto igual. Y cuando es negativo, le antepongo un menos.
Entonces veamos un ejemplo de eso. Entonces veamos con valor absoluto con una cuadrática. Entonces ejemplo 2, digamos. Ejemplo 2. Entonces, aquí lo que me interesa es interpretar, por ejemplo, valor absoluto. Valor absoluto voy a poner la cuadrática, inmediatamente vamos a utilizar de x más 1 por 1 menos 3x. 1 menos 3x. Entonces yo quiero estudiar ese valor absoluto. Entonces estudiar el valor absoluto significa saber cuándo lo de adentro es positivo, porque cuando lo de adentro es positivo, el valor absoluto, estas barras verticales desaparecen. Cuando lo de adentro es negativo, antepongo un menos a la expresión algebraica para poder trabajarlo. Entonces, eso, digamos, lo vamos a entender como un estudio del valor absoluto. Entonces, esta expresión, ¿cuándo es mayor que 0? Entonces, x más 1 por 1 menos 3x, yo me pregunto cuándo eso es mayor o igual que 0. Y resolver esa ecuación, o sea, inecuación de segundo grado, lo podemos hacer mediante una tabla. Una tabla significa encontrar cuándo eso es 0, dividir la recta real en los intervalos correspondientes y en una tabla estudiar el signo de la expresión, ¿no? Entonces, haciendo eso, lo primero que tengo que ver es cuando los factores x más 1 es igual a 0, eso es equivalente a que el x sea igual a menos 1, y 1 menos 3x es igual a 0, si solo si, aquí pasamos el 1 hacia acá, el menos 1 sería x igual a 1/3. Y ahora, con estos dos números, yo divido mi recta real. Entonces, iría del menos infinito al menos 1, después va al 1/3 y el más infinito. Entonces la recta real me queda dividida en 3 intervalos, que sería del menos infinito al 1, del 1 al 1/3 y del 1/3 al más infinito. Y con eso yo puedo hacer una tabla para estudiar el signo de esta expresión. Entonces sería, la tabla iría del menos infinito al menos 1, estoy cerrado porque estamos con desigualdad estricta, otro sería del menos 1 al 1/3, y por último sería del 1/3 al más infinito. Y con eso completo las columnas que va a tener mi tabla. Y ahora comienzo con las filas. Entonces, x más 1. Y me pregunto, si yo reemplazo un número de este intervalo, eso va a ser positivo o negativo. Entonces, para saber eso, reemplazo un número de este intervalo. Por ejemplo, puedo reemplazar el menos 2. Si reemplazo menos 2, me quedaría menos 2 más 1. Eso me da menos 1 de resultado. Y el resultado es negativo. Hago lo mismo acá. Si reemplazo, por ejemplo, el 0, que está en este intervalo, me quedaría 1. Y el 1 es positivo. Por lo tanto, ahí sería positivo. Si reemplazo un número del 1/3 al más infinito, por ejemplo el 2, me quedaría 2 más 1, sería 3, y eso sería positivo. Y hago exactamente lo mismo con el segundo factor, que sería 1 menos 3x. Y reemplazo un número de este intervalo. Entonces, si reemplazo, por ejemplo, el menos 2, me quedaría menos 3 por menos 2, eso es 6 positivo. Con el 1 me quedaría 7, y ese número es positivo. Si reemplazo un número de este intervalo, por ejemplo el 0, eso me queda negativo. ¿Sí? Me quedaría positivo. Si reemplazo el 0, me quedaría como resultado 1, eso es positivo. Y si reemplazo un número de 1/3 al más infinito, por ejemplo, si reemplazamos el 1, si reemplazo el 1, me quedaría menos 3 por 1, me quedaría menos 3, más 1, me quedaría menos 2, y eso es negativo. Y con eso ya tengo completa la tabla, y lo único que me falta es estudiar este producto. Entonces, estudiar el producto significa x más 1 por 1 menos 3x. Y veo, aquí estoy multiplicando un número negativo por un número positivo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Aquí estoy positivo con positivo, el resultado es positivo.
positivo con negativo, el resultado es negativo. Entonces, ya tengo más o menos identificado cómo se va a comportar esta expresión en valor absoluto, dependiendo de qué intervalo esté. Entonces, si el x está entre menos 1 y entre menos infinito y menos 1, ese número que está ahí adentro es negativo. Por lo tanto, para sacar el valor absoluto necesito multiplicar por un menos para eliminar el valor absoluto. Entonces, esto quiere decir que, bueno, el positivo va a ser de menos 1 a 1/3 y el negativo sería de 1/3 a más infinito. Eso me hace como un estudio del valor absoluto y es mucho más sencillo de trabajar. ¿Sí? Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. Valor absoluto de x más 1, y aprovechando que tengo la tabla, 1 menos 3x, eso tiene dos expresiones algebraicas, se va a comportar de dos maneras, y lo vamos a notar generalmente de esta forma para, digamos, dejarlo de una manera mejor escrita. Entonces, esto, cuando es positivo, el valor absoluto no le hace nada. Entonces, ¿dónde es positivo? Del menos 1 a 1/3. Entonces, en ese intervalo, esto queda exactamente igual, que sería x más 1 por 1 menos 3x. Y eso, si x está en el intervalo de menos 1 a 1/3. Y va a ser, en los otros intervalos, en ambos son negativos. Cuando lo de adentro es negativo, tengo que multiplicar por un menos para dejarlo positivo. Entonces, en el otro intervalo va a ser menos x más 1, 1 menos 3x, y esto si x está en el intervalo, que sería del menos infinito al menos 1, unión del 1/3 al más infinito. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar el valor absoluto. La idea siempre es hacer un estudio de esto que está aquí adentro, para yo poder resolver la inecuación. Aquí, si se dan cuenta, yo no estoy resolviendo ninguna inecuación. Solo estoy viendo cuándo lo de adentro es positivo, cuándo lo de adentro es negativo. Eso lo voy a ocupar para poder resolver inecuaciones. Pero con esto, digamos, con esto solo no está resuelto. Aquí no hay ninguna inecuación. Esto no es ninguna inecuación, sino que esto yo lo voy a utilizar para resolver una ecuación. Entonces tienen que tener muy claro esto para poder resolver. Entonces, resolver una ecuación con valor absoluto, resolver una ecuación con valor absoluto necesita, digamos, conocer el comportamiento de los signos de la expresión algebraica, de la expresión algebraica, que contiene el valor absoluto. Que contiene el valor absoluto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes se enfrentan a una inecuación con valor absoluto, esto es lo primero que deben hacer para poder resolverla. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve, ¿ya? Y es importante identificar cuándo el valor absoluto se comporta como positivo, cuándo el valor absoluto se comporta como negativo. Cuando se comporta como positivo, yo me olvido de estas barras verticales y dejo la misma expresión porque la misma expresión ya es positiva. Cuando es negativo, antepongo un menos. ¿Ya? Esa, digamos, es la regla que debemos seguir. Entonces, veamos un ejercicio para resolución de inecuaciones, pero ahora con valor absoluto. Entonces, veamos una sencilla. Entonces, ejemplo, resolver la siguiente inecuación.
inecuación. Entonces vamos a poner valor absoluto de 3x más 2, 3x más 2, menos, digamos, menos 5x más 3. Y eso queremos que sea mayor o igual que 0. Ese sí sería, digamos, un ejemplo o sería un tipo de ejercicio que contiene valor absoluto. Esto sí es una inecuación porque estamos trabajando con una desigualdad. Pero antes de poder trabajar con esa desigualdad, yo necesito estudiar el comportamiento de este valor absoluto. Entonces, el primer paso, estudiar el valor absoluto. Estudiar el valor absoluto. ¿Ya? ¿Y qué significa estudiar el valor absoluto? Saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces me pregunto, 3x más 2, ¿cuándo es mayor o igual que 0? Y eso va a ser equivalente a que el x, ya resolviendo un poquito rápido la ecuación, x sería mayor o igual que menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y me pregunto, la misma pregunta, ¿cuándo 3x más 2 es menor que 0? Y eso es equivalente a que el x sea menor que menos 2 tercios. Entonces con eso yo tengo identificado cómo se comporta el valor absoluto. Entonces digamos, valor absoluto de 3x más 2 va a ser igual a la misma expresión, 3x más 2, si x es mayor o igual que menos 2 tercios. Y va a ser menos, y paréntesis, el paréntesis es importante porque el menos le cambia el signo a toda la expresión, sería menos, paréntesis, 3x más 2, si x es menor que menos 2 tercios. Y ahora, una vez que yo estudié el valor absoluto, puedo resolver el ejercicio. Entonces puedo resolver, pero voy a resolver por casos. ¿Por qué por caso? Porque el valor absoluto tiene dos comportamientos. Entonces primero tengo que resolver cuando el valor cuando el valor absoluto es positivo, que serían los números mayores que menos 2 tercios, y en un segundo caso serían los números menores que menos 2 tercios. Entonces veamos esto y lo vamos a poner como caso 1. Caso 1. Y el caso 1 va a ser si x es mayor o igual a menos 2 tercios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo encuentre la solución de mi inecuación, en este caso, tiene que estar cumpliendo esta condición. Entonces resolvamos la inecuación. Entonces, si x es mayor que menos 2 tercios, el valor absoluto es positivo, por lo tanto, esto de aquí desaparece. Entonces me quedaría, como desaparece, sería 3x más 2 menos 5x más 3 mayor o igual que 0. Y ahora, esto de aquí es una ecuación lineal como las que ya hemos trabajado, entonces resolverla sencillo, sería 3x menos 5x sería menos 2x, el 2 con el 3 sería más 5, y eso sería mayor o igual que 0. Si resuelvo esto, pasa el menos 5 hacia acá, ¿sí? Y el menos 2, o sea, lo voy a escribir mejor, sería más menos 5, voy a continuar acá, más menos 5 me quedaría menos 2x mayor o igual que menos 5, y aquí multiplico por menos 1/2. Cuando yo multiplico con un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces aquí me quedaría x va a ser menor o igual que 2,5 o 5/2. 5/2. Y ahora puedo dar una solución para mi primer caso, que sería la solución 1. Entonces, ¿cuál es la solución? Son los números menores que 5/2. Entonces, digamos, el 5/2 está por aquí. Como son los números menores, son los números hacia la izquierda. Pero, para que los números estén en mi caso, además tienen que ser mayores que menos 2 tercios. Entonces, si el 2 tercios, menos 2 tercios está por ahí, son los números mayores que eso.
la solución va a ser lo que nos queda en común, que sería ese intervalo. Entonces la solución 1 va a ser el intervalo del menos 2/3 al 5/2. Esa es la solución en el primer caso, y por eso es importante estudiar bien el valor absoluto, porque estudiar el valor absoluto me permite dividir el problema en casos y estudiar las soluciones, digamos, de manera particular. Caso 2. Caso 2 sería cuando el x es menor que menos 2/3. X es menor que menos 2/3. En este caso, la expresión se le antepone un signo menos. Entonces sería, en esta expresión de aquí, que es la que estoy resolviendo, esto iría con un signo menos adelante. Entonces sería menos, paréntesis, 3x más 2, menos 5x más 3, mayor o igual que 0. Y ahora resuelvo de la manera usual. Aquí me quedaría menos 3x, menos 5x sería menos 8x. Aquí me quedaría este menos, con ese 2 me quedaría menos 2, con ese 3 me quedaría más 1. Y eso es mayor o igual que 0. Sumo menos 1, sumo menos 1, y eso me queda menos 8x mayor o igual que menos 1, y ahora multiplico por menos 1/8. Y nuevamente, como multiplico por un número negativo, la desigualdad cambia, me quedaría x menor, perdón, aquí puse menor o igual, x menor que 1/8. Entonces son los x más grandes que 2/3 y más pequeños, perdón, aquí estoy en este caso, disculpe. Son los x menores que menos 2/3 y los x mayores que 1/8. Entonces veamos qué cosa nos queda. Entonces si yo dibujo esto, digamos 1/8 va a estar por ahí, 1/8, y menos 2/3 va a estar por acá. Entonces son los números más pequeños que 1/8. ¿Sí? Serían los números hacia la izquierda. Y son los números más pequeños que menos 2/3. Sería el 2/3 hacia la izquierda. ¿Cuál es la parte común? Eso que está ahí. Por lo tanto, la solución 2, digamos, la solución 2 entregada por este caso va a ser del menos infinito al menos 2/3. ¿Cierto? La solución final, ¿cuál va a ser? La solución, la unión de esas dos soluciones. Entonces, lo voy a escribir, creo que se alcanza a ver ahí. Sí. Entonces, la solución final, S, va a ser S1 unión S2. ¿Sí se alcanza a leer ahí? Entonces, si yo uno estas dos soluciones, me doy cuenta que va del menos infinito al 5/2. Entonces, la solución final va a ser del menos infinito al 5/2. Listo. Eso. Entonces, se dan cuenta, cuando yo incluyo valor absoluto en una inecuación, lo único que yo debo hacer es subdividir el problema en casos. Ahora, esto es con un valor absoluto. ¿Se dan cuenta? Un valor absoluto me entregó dos casos. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece más de un valor absoluto? Pues ahí depende de la naturaleza de las expresiones que estén involucradas. Entonces, veamos un ejemplo ahora con más, ¿qué pasa si aparecen más valores absolutos dentro de la expresión? Entonces, por ejemplo, digamos ejemplo 2, resolver la inecuación, voy a colocar x más 2, valor absoluto, menos valor absoluto de 1 menos 2x, valor absoluto mayor o no, menor o igual que menos 1. Entonces quiero resolver esa inecuación. ¿Sí?
quiero resolver esa inecuación. Entonces, para poder resolverla, el primer paso siempre cuando haya valor absoluto, va a ser estudiar los valores absolutos. Estudiar los valores absolutos. Y de nuevo, estudiar los valores absolutos significa saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, en este caso, vamos a estudiar primero x más 2. Entonces, x más 2. ¿Cuándo es mayor o igual que 0? Y eso es equivalente a que el x sea mayor o igual que menos 2. X más 2 menor que 0 es equivalente a que x sea menor que menos 2. Por lo tanto, el valor absoluto de x más 2 va a ser x más 2 cuando el número es positivo, es decir, cuando x es mayor o igual que menos 2, y va a ser menos, paréntesis, x más 2 cuando x es menor que menos 2. ¿Sí? Es menor que menos 2. Con eso tengo estudiado mi primer valor absoluto. Debo hacer lo mismo con el segundo valor absoluto. Entonces me pregunto, 1 menos 2x, ¿cuándo es mayor o igual que 0? Y eso es equivalente, aquí digamos, paso un menos 1 por acá, sería cuando x es menor o igual que un medio. Ahí ustedes lo pueden resolver, si tienen problemas, es rápido resolver, paso este como menos 1, al multiplicar por un número negativo, la desigualdad cambia, por eso me queda, la desigualdad cambia y queda con número positivo, ¿sí? Porque me queda menos 1 dividido en menos 2, eso es un medio. Y 1 menos 2x menor que 0 es equivalente a que el x sea mayor que un medio. Y con eso yo obtengo que 1 menos 2x va a ser igual al mismo número, que sería, cuando es positivo, que sería 1 menos 2x, cuando el x es menor o igual que un medio. Y va a ser 1 menos 2x cuando el x es mayor que un medio. Entonces, con eso ya tenemos identificado el comportamiento del valor absoluto. Y ahora lo que debemos hacer es dividir el problema en casos. Pero ahora voy a tener muchos más casos, porque si se dan cuenta, tengo los números más grandes que menos 2, los números más pequeños que menos 2, los números más pequeños que un medio, los números más grandes que un medio. Entonces van a haber muchos casos. Entonces para eso siempre es bueno dividir el problema, dividir la recta real según estos números. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir la recta real según estos números. Entonces, por aquí en algún lado va a haber el menos 2, ¿sí? Digamos el menos 2. Y por este otro lado va a estar el 1 medio. Y la recta real se me divide en 3 intervalos, que van a ser los 3 casos que yo voy a obtener, que va a ser del menos infinito al menos 2, del menos 2 al 1 medio, y del 1 medio al más infinito. Y con eso estudio toda la recta real, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta que es necesario conocer el comportamiento del valor absoluto para poder hacer los casos de manera correcta. Entonces, el primer caso va a ser con x perteneciente al intervalo del menos infinito al menos 2. Y resuelvo esta ecuación en este intervalo. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro una solución de esta inecuación, tengo que intersectarla con este intervalo. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Perfecto. Entonces, si yo estoy del menos infinito al menos 2, esto de aquí, me tengo que fijar qué comportamiento tiene. Si va del menos infinito al menos 2, significa que el número es menor que menos 2. Por lo tanto, eso es negativo. Y para dejarlo positivo, lo multiplico por un menos. Entonces, esto de aquí, yo lo cambio por menos x más 2. Menos, ya, por el menos de acá,
Y ahora veo qué comportamiento tiene eso en este intervalo. Entonces, del menos infinito al menos 2 sería este de aquí. ¿Sí? Sería este de aquí. ¿Sí? Los números menores que un medio son, en particular, son más pequeños que menos 2. Así que estaría en este caso, y en este caso queda positivo, queda la misma expresión. Entonces sería 1 menos 2x, porque no le hace absoluta, porque el valor absoluto no le hace nada. ¿Sí? Y menor o igual que menos 1. Y de nuevo resuelvo esta inecuación, pero ahora en este caso. Resolviendo esto rápido sería menos x menos 2 menos 1 más 2x, menor o igual que menos 1. Aquí me quería el x con este 2x me quería x, menos 2 con este menos 1 me quería menos 3, menor o igual que menos 1. Ahora sumo 3. Para poder eliminar eso, me quería que el x tiene que ser menor o igual que 2. Esa sería la solución, digamos. ¿Y en qué intervalo estoy? Del menos infinito al menos 2. Entonces, la solución tiene que ser más pequeña que menos 2. Entonces son los números hacia la izquierda. Son los números hacia la izquierda por esto que está escrito acá. ¿Sí? Y ahora la solución que yo encontré son los números más pequeños que 2. Entonces, digamos, por ahí va a estar el 2. Y son los números más pequeños, serían los números hacia la izquierda. ¿Cuál es lo común que tengo? Digamos, son esos números de ahí. Son los números menores o iguales que menos 2. Entonces, ¿cuál es la solución del caso 1? Solución 1 sería el intervalo del menos infinito al menos 2. Esa es la solución del primer caso, que nació de este intervalo de aquí. Ahora hago exactamente lo mismo con el caso 2. Caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Cuando el x está en el intervalo de menos 2 a 1 medio. De menos 2 a 1 medio. Y esta expresión la escribo según esta regla ubicada en este caso. ¿Sí? Entonces, me pregunto, x menos 2, cuando yo estoy en este intervalo, ¿en qué caso me encuentro? Entonces, del menos 2 al 1 medio son números más grandes que menos 2. Por lo tanto, como son números más grandes que menos 2, ese número queda exactamente igual. Quedaría como eso. Entonces, este valor absoluto, digamos, este valor absoluto quedaría positivo porque estoy en este caso que son los números más grandes que menos 2. Entonces, como queda positivo, yo lo dejo como x más 2 menos, y ahora en este intervalo, del menos 2 al menos 1 medio, me pregunto cómo queda. Y del menos 2 al menos 1 medio, sigue comportándose de esta manera. Aquí me faltó un menos. Aquí me faltó un menos. Entonces sigue comportándose de esa manera. ¿Sí? Entonces el primero queda positivo y el segundo queda positivo también. Entonces me quedaría menos 1 menos 2x, y eso es menor o igual que menos 1. Y resuelvo la inecuación en este caso. Entonces aquí me quedaría x más 2 menos 1 más 2x menor o igual que menos 1. El 2x con x me quedaría 3x. El 1 con el menos 2, el 2 con el menos 1 me quedaría más 1, y eso es menor o igual que menos 1. Sumo menos 1, y eso me quedaría 3x menor o igual que menos 2, y multiplico por 1/3, y me queda que x tiene que ser menor o igual que menos 2/3. X menor o igual que menos 2/3. Entonces, y ahora vemos cuál sería la solución que me entrega este caso. Entonces aquí me dice son los x que son más pequeños que menos 2/3. Son los x que son más pequeños que menos 2/3. Entonces, como son los más pequeños, serían los números hacia la izquierda. Números hacia la izquierda. ¿Y en qué caso me encontraba? Con los números entre menos 2 y 1 medio.
Entonces, digamos, el menos 2 estaría por acá, el menos 2 estaría por ahí, y el 1/2, digamos, va a estar por acá. Y los números que están entre medio son las posibles soluciones. Por lo tanto, en este caso, lo que me quedó en común es eso. La solución 2 va a ser el intervalo del menos 2 al menos 2/3. Esa es la solución 2. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora para el caso 3. Entonces, caso 3, cuando x pertenece al intervalo, voy a estar dando vuelta al cuaderno, del 1/2 al más infinito. Del 1/2 al más infinito. Entonces, en ese caso, cuando estoy acá, este valor absoluto queda positivo. ¿Ya? Quería positivo. Por lo tanto, quería x más 2. Me quería x más 2. Menos, ¿ya? Por ese menos de ahí, menos. Y en este intervalo del 1/2 al menos infinito, al más infinito, queda negativo esta expresión de acá. Por lo tanto, a esto que está aquí, le tengo que anteponer un menos. Y seguir con la expresión. Entonces sería menos, aquí ese es el menos que ya estaba, este es el menos que yo agrego, pongo un paréntesis y era 1 menos 2x. 1, 1, menos 2x, y eso es menor o igual que menos 1. Y ahora, finalmente, resuelvo esta inecuación y ese menos menos en realidad es un más. Entonces sería x más 2 más 1, ¿ya? Que aquí me quería un más y aquí me quería menos 2x. Menor o igual que menos 1. El x con el menos 2x me quería menos x. El 2 con el 1 me quedaría más 3, menor o igual que menos 1. Sumo menos 3 y eso me da menos x menor o igual que menos 4. Y ahora multiplico por menos 1 y me queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 4. Por lo tanto, la solución 3, perdón, aquí voy a hacer el dibujo, falta el dibujo. La solución que tengo que encontrar tiene que estar en este conjunto. Entonces este, digamos, va a ser el 1/2 al más infinito, sería esos números. Entonces la solución tiene que estar en este intervalo. ¿Y cuáles son los números? Son los mayores o iguales que menos 4. Entonces el menos 4 está más a la izquierda y eso sería esos números de ahí. ¿Cuál es lo común? Todos esos números de ahí. Por lo tanto, la solución 3 sería del 1/2 al más infinito. Al más infinito. La solución final, solución final de la inecuación sería la solución 1, unión la solución 2, unión la solución 3. La solución 1 era del menos infinito al menos 2, del menos infinito al menos 2. La solución 2 es del menos 2 al menos 2/3, es del menos 2 al menos 2/3. Y la solución 3 es de 1/2 a más infinito. Si se dan cuenta, estas dos soluciones tienen en común el menos 2, por lo tanto eso lo podemos juntar en un solo intervalo. Esto de aquí nos quedaría separado. Finalmente la solución de la inecuación va a ser del menos infinito al menos 2/3, unión del 1/2 al más infinito. ¿Sí? Esa sería la solución de esta inecuación. Perfecto, entonces voy a dejar aquí un problema de tarea
y es resolver un ejercicio un poquito más difícil, ¿ya? Entonces resolver el valor absoluto de 1 menos 2x más 3, valor absoluto mayor, perdón, menor o igual que 4. Menor o igual que 4. Entonces resolver ese valor absoluto. Aquí se dan cuenta, primero tienen que estudiar ese valor absoluto y le van a aparecer dos casos. Aquí menos 2x, me faltó el x. Le van a aparecer dos casos. Por cada caso van a tener que volver a estudiar un nuevo valor absoluto. Y ahí van a poder encontrar la solución y tienen que simplemente, este ejercicio no es difícil, lo único que tienen que ir separando bien los casos. Y ya para terminar la clase de hoy día, voy a darles una propiedad que es algo que nosotros no estudiamos, o sea, que es la última propiedad que voy a dar de desigualdad, que es cuando tenemos una inecuación cuadrática y la solución siempre existe. Entonces, sea una inecuación, digamos, una inecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Tal que, perdón, vamos a poner, digamos, sea una inecuación de la forma ax más bx más c. ¿Ya? No voy a poner mayor o igual o menor o igual. ¿Ya? Tal que el discriminante es menor que 0. Recuerden que si nosotros tenemos que el discriminante es menor que 0 en ecuaciones, significa que no hay soluciones reales. En inecuaciones podemos tener soluciones. Entonces, si el discriminante es menor que 0, aquí tenemos dos casos. El primer caso, si el A es mayor o igual que 0, es un número positivo. Si es mayor que 0, si el coeficiente principal de esta ecuación, de esta expresión cuadrática es mayor que 0, entonces ax cuadrado más bx más c es mayor que 0 para todo x, para cualquier x en los reales. Entonces no importa el número real que ustedes reemplacen, eso siempre va a ser positivo, siempre y cuando el discriminante sea negativo y el coeficiente principal sea positivo. Por lo tanto, si yo estoy en este caso, la solución va a ser todos los números reales. Y por el contrario, si A es menor que 0, entonces ax cuadrado más bx más c va a ser menor que 0 para todo x en los reales. Y es exactamente lo mismo. Entonces, si el coeficiente principal es negativo, toda la expresión es negativa, siempre y cuando el discriminante también sea negativo. Entonces, el discriminante me permite resolver rápidamente estas inecuaciones y la solución siempre va a ser todos los números reales. ¿Sí? Perfecto, dejamos la clase hasta acá. Continuamos en otra ocasión.